estamos atravesando una crisis. Esto no se puede aprobar. Nosotros mismos estamos sorprendidos con la velocidad a la cual estamos alcanzando resultados. El resurgimiento de Javier Milei ha dejado a todos con la boca abierta. Tras el duro revés que sufrió su gobierno con la negativa a su emblemática reforma económica, conocida como la Ley de Bases o Ley Ómnibus, el presidente argentino ha resurgido con una postura firme. Lejos de aceptar la derrota, Milei asegura que todo estaba planeado meticulosamente desde el principio. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? ¿Cómo pudo anticipar el resultado? Después de las intensas horas en el Congreso, las redes sociales se han encendido con especulaciones. Una usuaria lanzó una pregunta intrigante. ¿Y si Milei estaba al tanto de lo que iba a ocurrir? ¿Y si este rechazo era simplemente una pieza en su juego político? La respuesta afirmativa de Milei ha avivado aún más las sospechas de que había anticipado todos los acontecimientos. El mensaje clave, donde se introduce el principio de revelación, es absolutamente crucial. Este concepto económico, extraído de la teoría de juegos, pone al descubierto los verdaderos intereses de los participantes, revelando su auténtico poder e intención. Pero, ¿por qué deberíamos prestar tanta atención? Porque, según Javier Milei, este evento marca el comienzo de una revelación fundamental, donde se desenmascararon a los verdaderos corruptos que obstaculizan el avance del país. Este, según él, es el primer paso hacia un cambio radical en Argentina, un renacer hacia la libertad. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera importancia de todo esto? Porque Javier Milei interpreta este suceso como el inicio de una estrategia económica que será vital para el futuro de la nación. Los juegos, ya sea en la formulación de políticas o en el terreno de las subastas y la política, encierran un intrigante concepto: exponer los intereses de los participantes a través de mecanismos que revelen su verdadero poder e intención. Este enfoque, del cual Milei promete una explicación detallada en el futuro, es esencial para entender por qué la resistencia hacia su gobierno podría volverse en su contra. Antes de continuar, suscríbete a Palabra Ciudadana para mantenerte informado de las últimas noticias. Continuemos. Para comprender a fondo este tema, es imprescindible analizar la respuesta de Javier Milei frente a los eventos más recientes. Durante la tumultuosa sesión en la Cámara de Diputados, la élite política, a la cual Milei se refiere como la casta política, comenzó a desmantelar su ley de bases, la cual él considera como el pilar fundamental para la libertad de los argentinos y para desbaratar los entramados que permiten el saqueo del país. Es en este contexto que Milei tomó la decisión radical de retirar el proyecto, reiniciando así su ambiciosa reforma económica desde cero. Ahora bien, ¿cuál es la lógica detrás de esta jugada? Según Milei explicará más adelante, todo lo concerniente al programa de estabilización económica a corto plazo permanece intacto, es decir, la retirada de la ley no altera el curso de dicho programa. Entonces, ¿por qué retirarla? Milei argumenta que esto se debe a que el programa a corto plazo sigue en marcha, insinuando así la existencia de una estrategia más profunda en juego, una que seguramente será desvelada en detalle en el futuro. Javier Milei toma una decisión sorprendente. Da marcha atrás en la aprobación de una ley que considera insatisfactoria, antes que permitir que los políticos corruptos mantengan sus privilegios. Y la jugada parece tener un propósito más profundo de lo que se creía. La situación es la siguiente. De las ambiciosas reformas estructurales propuestas inicialmente, el Congreso ha recortado significativamente la ley de bases. Además, algunas secciones enfrentaban problemas legales. Se esperaba que quedaran unas 500 reformas, lo que significa que en tan solo 50 días se estaban implementando 500 cambios estructurales, superando todo lo logrado por los gobiernos en los últimos 40 años, una hazaña sin precedentes. Para ponerlo en perspectiva, solo iban a quedar 250 artículos de la ley base, mientras que la Constitución Nacional cuenta con 192. La magnitud de la reforma es asombrosa. Y lo más impresionante es que lo presentado en estos 50 días representa solo el 25% de lo que se tiene preparado. Javier Milei revela los entresijos de su estrategia
Tanto la ley de bases como otras iniciativas tienen dos elementos cruciales, y Milei está listo para adentrarse en los detalles más intrigantes. Comenzará con el aspecto más intrigante antes de abordar las partes más sustanciales. Este enfoque es un ejemplo claro de la aplicación del principio de revelación en economía de información, también conocido como señalización. Tanto la ley de Milei como otras propuestas son herramientas diseñadas para restituir la libertad individual y fomentar estructuras de mercado justas. Son reformas destinadas a limpiar el mercado de actividades oscuras y corruptas en la política. Aquellos que se oponen a estas medidas se sitúan del lado de los ladrones y estafadores que han perjudicado a Argentina. Todo esto refuerza la idea de que la estrategia de Milei podría haber sido un cálculo premeditado. Podría haber anticipado la posibilidad de estos eventos porque nos habla del principio de revelación, que consiste en exponer los verdaderos intereses de los políticos a través de mecanismos como el sistema de votación en el Congreso. Este sistema permitió poner al descubierto las verdaderas intenciones de algunos legisladores mentirosos. Además, la reacción de la oposición durante la votación, celebrando mientras el país enfrentaba dificultades, dejó en claro que su principal interés era el poder político, no resolver los problemas de Argentina. La reciente derrota ha tenido un impacto mucho mayor en la oposición de lo que se piensa. Tanto Javier Milei como sus seguidores han dejado en claro su firme exigencia de votar y trabajar por un cambio genuino, a diferencia de otros sectores de la oposición que no están a la altura. Y esto pone a la oposición en una posición comprometida. Con las elecciones legislativas del próximo año en el horizonte, los ciudadanos argentinos tendrán la oportunidad de cambiar a los diputados y senadores que actualmente están dando forma al futuro del país. Por esta razón, estamos revelando quiénes votaron a favor y en contra de nuestras propuestas, para que los votantes sepan quiénes están realmente comprometidos con el cambio y quiénes no cumplen con sus promesas. Es momento de actuar. Si logramos estabilizar la situación a corto plazo con éxito, llegaremos a las urnas del próximo año con una fuerza imparable. Por lo tanto, veo con optimismo lo sucedido recientemente, ya que ha puesto de manifiesto y evidenciado todas las cosas que anticipamos durante la campaña. Creo firmemente que nuevos líderes han surgido y tomarán medidas contra la corrupción en la política argentina. En 2025 dejarán atrás a la vieja casta política y nos encaminamos hacia un Congreso mucho más limpio y honesto. La economía de nuestro país necesita expandirse, especialmente en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo nos enfrentamos a desafíos coyunturales, pero tengan la certeza de que tenemos todo bajo control. Sabemos qué hacer, cómo hacerlo y, lo más importante, tenemos el coraje y la determinación para llevarlo a cabo. Es evidente que todo esto forma parte de una estrategia política meticulosamente planeada por parte de Javier Milei. Llegar a la presidencia no garantiza la implementación de todos los cambios deseados. Se necesita el respaldo del Poder Legislativo, del Congreso. Milei es plenamente consciente de esto, y al sacar a la luz los verdaderos intereses de la oposición y revelar a los traidores, está incitando a la gente a reflexionar sobre a quienes han elegido para representarlos en el Congreso. Esto podría cambiar radicalmente las decisiones de los votantes en las próximas elecciones legislativas, dándole a Milei una mayoría en el Congreso el próximo año. Este golpe afecta mucho más a la oposición que al gobierno de Milei, ya que las medidas a largo plazo que él planeaba implementar no se ven afectadas en absoluto por esta situación. ¿Qué opinan ustedes sobre esta estrategia política de Milei? Suscríbete a Palabra Ciudadana para mantenerte informado de las últimas noticias de Argentina.